La fiebre de San Antonio para mí en lo personal fue de las más grotescas epidemias que se ha vivido con el paso de los tiempos. Porque como mencionaban anteriormente, se veían cuerpos despedazados y mutilados por todas partes como si se hubieran cortado con un hacha. O los síntomas que eran bastante fuertes, que se sentía quemazón por dentro de los órganos. Mi nombre es Liliana Pulido Miranda y hoy vamos a ver la fiebre de San Antonio, su composición y por qué se creó. Bueno, empecemos por partes. A la fiebre de San Antonio también se le conoce como gangrena seca porque, como antes se había comentado, las personas iban por el mundo y por las calles de todos los lugares con los cuerpos desmembrados y despedazados. Se podía ver claramente cómo ir caminando se les caía un pie, una mano, y pues eso menciono que es de las epidemias más grotescas que he sabido en todo lo que abarca del mundo. Algunos países que se vieron afectados fueron París, Rusia y Alemania. Estos sitios pegó mucho más fuerte que la peste negra, y también recordamos que la peste negra fue por la inconsciencia de las personas, que se creía que los gatitos eran de mala suerte, y por eso pues en esa temporada se mandaron a asesinar muchos gatos por la misma situación, que se creía que eran seguidores de brujas o de demonios. Eso sin contar la carencia de higiene que se tenía en ese entonces, que se creía que si no te bañabas eras de la realeza, y bueno, también las formas de no lavar los alimentos, de no lavar las manos y todo, pues eso influyó demasiado también en la peste negra. Pero realmente lo que nos importa aquí es saber por qué la fiebre de San Antonio se creó, se originó, y por qué en esos países se vio más afectada y con más episodios de pandemia. Ese proceso inició gracias al consumo del pan de centeno que se tenía en ese entonces. En ese entonces el pan era lo más consumido que podría tener esta toxina que se conoce mejor como clavíceps. Y otras plantas que lo pueden contener es el ololuki y monto de virgen, que es lo más común que puede llegar a tener clavíceps. Y los polipéptidos que pueden estar más relacionados a esto es todo aquello que empiece con ergocristina, ergocistina, ergotamina, ergocriptina, ergoconamina y ergocina. Lo sorprendente de esta enfermedad era que se podían desprender como si fueran muñecos armables. Los hormigueos en los miembros, vértigo, impulso de pequeño y lento, insensibilidad eran síntomas muy comunes. Eso sin contar que si el paciente o la persona llegaba a tener alguna deficiencia de vitamina, también tenía mareos, dolor de cabeza, calambres y también contracciones. De acuerdo a la información dada del artículo y por la Academia Médica de Madrid, se dice que en el siglo IX y XIV se estalló esta enfermedad en regiones orientales y siendo de las más temidas, como ya lo mencionamos. Esto ocurrió durante el reinado de Felipe VI y en 1130. Debido a los síntomas que se presentaban en esta enfermedad, también se le llegó a conocer como fuego sagrado, mal de ardiente, fuego internal, fuego de San Antonio. No se atacaba de la misma manera en todas las personas. Había personas que tenían contracciones muy fuertes en las vísceras abdominales que originaban cuadros muy dolorosos y que en muy corta duración. Afortunadamente, gracias a que era un proceso muy fuerte, la muerte era casi inmediata. Entonces, el paciente sí sufría, pero no sufría prolongadamente, como pasaría con el cáncer, que todo el tiempo tendría que estar yendo a quimioterapias y a tratamientos y que le inyectaran esto y que le inyectaran el otro para tratar de inhibir ese problema. No había tiempo para que las personas pudieran llegar a su casa a llorar de dolor. Tenían que sacarlo inmediatamente, entonces prácticamente toda la sociedad estaba llena de personas que, aparte de ser una enfermedad pestilente, lloraban y se quejaban en los pasillos de las calles. La pestilencia abarcaba desde
los pies, las manos, la cara, que no era muy común, pero de igual manera se tenía. También se comenzaban con escalofríos en brazos y piernas, seguido también de angustia y desesperación, de que, bueno, te está quemando por dentro, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer absolutamente nada. Y llegamos ya al aspecto físico, cómo se veían por fuera. La verdad es que parecía que se estaba quemando por dentro, por eso conocido como fuego de San Antonio, por la misma situación que parecía que su cuerpo era calcinado por dentro y se veían arrugadas, se tornaban negras y también terminaban por desprenderse por sí solas, como si las hubieran cortado con un hacha. Así como había personas que no sobrevivían y otras que sí sobrevivían, lo hacían pero quedando mutilados y de manera deforme de alguna parte del cuerpo. Incluso podrían llegar a perder las 4 extremidades, pero vivos. Que desde mi punto de vista eso ya no era como una opción viable, puesto que vivir sin extremidades, sin poder realizar absolutamente nada cuando tu vida ya está destinada a realizar algo, es como un tanto triste. Y de igual manera deprimente. Las mujeres, en caso de que las mujeres llegaran a ser intoxicadas por esta toxina, valga la redundancia, nos encontrábamos con personas o con mujeres que tenían abortos espontáneos. Incluso aunque la toxina fuera muy leve dentro de su cuerpo, podían llegar a hacer eso. Y yo siempre he pensado que cuando ya no se tiene más esperanza en realizar ciertas cosas, la fe es lo único que te acobija como para poder sentirte en paz y tranquilo, atribuirle ese proceso a alguien que que te haga sentirte apoyado y que no te haga sentir solo. E imagino que para esas personas no les importaba lo que pasara, simplemente que les quitara ese dolor, esa sensación de ardor por dentro. Entonces muchas de las personas, o si no es que todas, porque en ese momento la religión tenía una gran participación en la sociedad de los habitantes de una ciudad, tenían que estar cargando amuletos o ir a los santuarios de San Antonio el Ermitaño para poder tranquilizar o tratar de contrarrestar esa parte tan complicada que estaban viviendo, la enfermedad que estaban arrastrando con sus vidas. O sea, realmente estaban muriendo a diestra y siniestra y no sabían qué era lo que lo ocasionaba, qué era a lo que lo atribuía, qué era lo que podían evitar consumir para dejar de hacerlo, porque la desesperación era increíble. Y es ahí donde llegan al santuario y donde peregrinan en el mismo santuario para que los frailes antoninos, los cuales llevaban una T en color azul para poder reconocerlos y identificarlos entre todas las personas que acudían a buscar esos cuidados intensivos. Ya una vez que se empezó a tener como que el proceso y el conocimiento previo y no exacto, el Hospital de la Orden de San Antonio de Viena, ya en el siglo XVII, ya tenían como que una abundante colección de miembros, unos que eran blanqueados, otros que eran emergidos, y también los recuerdos de los enfermos que ahí habían recibido asistencia anteriormente. Y en 1597, cuando entramos a la Facultad de Medicina de Marburgo, se decidió investigar el proceso de estos orígenes de esta enfermedad, de dónde acudía, de por qué las personas estaban padeciendo este proceso. Y después de bastante tiempo, incluso de siglos, se llegó a la conclusión que el motivo de esta enfermedad era que el pan era amasado con harina de centeno, la cual estaba contaminada anteriormente con carnezuelo de centeno, conocido como también Secale cortinium, el cual es un micelio de un hongo, el hongo que produce la Clavicea purpurea, la cual se suele desarrollar en los años húmedos y en las espigas del centeno. Como ya bien sabemos, una fruta podrida echa a perder a todas las demás. Entonces lo que sucedía en este proceso era que con un solo grano que resultara distribuido se podía desarrollar este hongo. Su color es negro violáceo,
como negro moradito, más oscuro, y con una forma que se va comparando con el espolón de un gallo. El carnosuelo tiene una propiedad fisiológica que provoca las contracciones de las fibras musculares y es por eso que se tenían estos síntomas. La intoxicación por clavíceps no solamente era eso, sino era la intoxicación del ergotismo, que también se podía considerar aguda y mortal. Los trastornos vasomotores tenían como consecuencias hormigueos en los miembros, como ya lo mencionamos anteriormente. También se puede decir que el verdadero estado era en periodos de depresión. También se tenían periodos de torpeza, delirios, alucinaciones. Y bueno, pues, ¿qué le decimos? Estas alucinaciones también se han tenido a lo largo de nuestra historia y en la forma en la que nosotros hemos visto a nuestros nuevos dioses y demás, de acuerdo a las sustancias a las que nuestras personas antiguas se solían exponer. Actualmente está muy de moda una planta que se le conoce como la ayahuasca y se dice que tiene procesos curativos que curan muchísimas enfermedades como el cáncer, la depresión, la ansiedad, solamente con una planta por todas las sensaciones que te hace tener. Más sin en cambio también dicen que la ayahuasca es una planta más que libera ciertas toxinas y ayuda a que el cerebro siga un patrón de alucinaciones. Pero como tal no hay una información contundente ni científica que avale ese proceso, solamente se justifica o se dice que es mágica y demás porque las personas que regresan de su trance y ya buscan que ya son personas nuevas y diferentes después de ese proceso, pero pues siento que es más como la idea que tú te hagas, que tú te automentalizas y mencionas, es que fui a esa conferencia y automáticamente me curé. Siento que influye muchísimo la parte psicológica dentro del consumo de esta sustancia. Más bien, en cambio, no es correcto consumir sustancias desconocidas. Se encuentra en duda el hecho de dónde viene, de cómo la consumes, bajo qué momento la tienes que consumir, cuál es el grado de desnaturalización a lo mejor del alimento, si se tiene que hervir, si se tiene que pelar, si se tiene que fumar, cómo consumirlo es muy importante porque de acuerdo a cómo lo mastiques o del contacto que tenga en tus receptores del cuerpo, podemos tener reacciones muy controversiales que lejos de mejorar y ser un producto milagroso como las pastillas que venden en los supermercados, va a ser perjudicial e incluso puede llegar a ser hasta mortal. Siento que cada enfermedad y cada pandemia que ha existido durante el tiempo de nuestra vida y conforme va evolucionando nuestra especie, vamos dejando enfermedades que dejan secuelas. Por ejemplo, una de las secuelas de la pandemia más conocida actualmente, que es el COVID-19, que a muchas de las personas que les dio ya no pudieron recuperar la sensibilidad del paladar o del olfato. La comida ya no les sabe igual y es por estos procesos que dañan tanto algún órgano y algunos receptores que ya no pueden distinguir las cosas de manera normal a como nosotros estábamos acostumbrados. Un ejemplo fue que a mi mamá le pasó. Ella fue diagnosticada con COVID hace 2 años y bueno, ya después de los medicamentos y demás, los fármacos y todas las cosas que llegaba a probar o consumir, por muy ácidos o por muy fuertes que fueran en sabor, no los podía percibir de la misma manera. Incluso decía que a la sopa le hacía falta sal y ella empezó como con síntomas asintomáticos. No tenía un tiempo como tal de que le haya dado gripe como tal, solamente de la nada perdió el gusto y perdió el olfato. Un día solamente despertó y nos dijo, oigan, es que esto no sabe a nada. Y nosotros coincidimos de que sí, que estaba picoso, que estaba suficientemente salado como para que ella le pudiera echar sal. Entonces, ya cuando nos damos cuenta de este proceso, empezó con problemas en el pecho y bueno, dijimos, ok, está teniendo un episodio de COVID, vamos a tener que descartarlo. Se descartó con pruebas, obviamente,
Y pues sí, en efecto, el doctor nos dijo que no era seguro que recuperara el olfato y el sabor de la misma manera como lo tenía anteriormente, pero que lo primordial era mantenerlo comida, más porque es una persona diabética. Y las secuelas en la ingesta o la intoxicación por ergotismo era que se tuvieran signos necróticos, signos de muerte, como comúnmente era nariz, oreja y dedos, las cuales sucumbían por medio de gangrena y de forma muy intensa se tenían contracciones anteriores más finas, pero con trombosis. Y ya una vez que se tenía entendido el por qué se producía esta enfermedad, cuál era la forma de evitarlo, se empezaron a experimentar con ciertas cosas. Por ejemplo, las madrotas en ese siglo les daban pequeñas dosis, puesto que ya se entendía cuáles eran las dosis necesarias para llegar a intoxicar a las personas. Y cuando las mujeres salían embarazadas y no querían que se tuviera este hijo porque no estuviera dentro del matrimonio, y que no lo llamaran como tal un bastardo, se les daban esas dosis y hacían que las mujeres llegaran a abortar de esa manera. Fue una pandemia mundial, entonces cuando ya se tenían los conocimientos de este proceso, se empezaron a prohibir en ciertos lugares, eso es como Norteamérica, que no se permitía la difusión de esta toxina como medicamento para poder tener las contracciones uterinas, ya que por su fuerte resultado podía llegar a tener dolorosas contracciones que una mala administración podría ocurrir hemorragias postparto. Se empezó a disminuir estos procesos de enfermedades gracias a que se sabía a qué se debía y que se empezó a prevenir la ingesta de centeno, del pan contaminado, y también por cómo fue resistida por la población. Tristemente no se tenía como un parámetro de personas a quienes se intoxicaban, sino realmente arrasaban con todo, podían abarcar desde la niñez hasta personas adultas. Y gracias a la prueba y error nos dimos cuenta que pues las personas mayores que ya habían pasado por ese proceso, que ya lo vivieron y que ya saben cómo tratarlo, enseñaban a las nuevas generaciones a consumir o saber elegir el tipo de pan que van a consumir sin que tuvieran este material tóxico que dañaban drásticamente a las personas que lo consumían. Eso no quiso decir que la pandemia hubiera terminado ahí, no. La epidemia se siguió por 50 años más hasta que al fin se generalizó que la toxina más eficaz era la tóxica del cornozuelo. Y a pesar que ya se conocía, ellos aplicaban la misma situación que aplicamos actualmente. Eso no ha cambiado. Que por economía y que por escasez solemos consumir como lo más barato para que nos pueda durar hasta cierto tiempo y nos salga mucho más económico para que podamos comprar más cosas de otro tipo. Por ejemplo, en ese entonces, el hecho de que tuvieran hambre tenían que recurrir de manera desesperada a alimentos que tuvieran ese proceso. ¿Por qué? Porque eran más económicos y porque la facilitación de encontrar estos productos era muy rápida. Y fue así que para 1888 los campesinos rusos crearon una pequeña epidemia, pero pues esta ya no se esparció como anteriormente se había hecho porque ya se tenía el conocimiento previo de cómo se realizaba este proceso y de cómo funcionaba la intoxicación. Su nombre se sigue conservando como fuego de San Antonio por todas las situaciones mencionadas, pero realmente en la literatura también se puede encontrar como ergotismo gangrenoso. Así como fue sucediendo, también hubo un pequeño brote de epidemia en Chile en 1822 y que correspondía a grandes infecciones en los tejidos blandos, conocida como celulitis necrotizante. Y aunque suene extraño, también se ha podido utilizar como tratamientos para la migraña y debido a su obstrucción arterial, a la isquemia aguda en la periferia con gangrena.
Espero me haya dado a entender y obtener la mejor calificación. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias.